Buenas tardes a todos los que nos escuchan desde sus hogares. Les comento que el día de hoy invitamos especialistas para discutir un tema de suma importancia relacionado a la filosofía. Contamos con la presencia de Gretel Guaycho, Edson Suiza, Heidi Guamán, José Mao y mi persona, Sandra Hernández. Bueno, este episodio se enfoca en conocer a profundidad una corriente filosófica que lo vemos a diario pero no muchos lo conocen. Ello es el idealismo. Para empezar invitamos a Gretel Guaycho, quien nos va a conceptualizar esa corriente y cómo es que nace. Adelante, Gretel. Buenas tardes. El idealismo es un conjunto de teorías filosóficas que sostiene la primacia ontológica de las ideas. Esto significa que las ideas tienen existencia autónoma, mayor grado de realidad, que las cosas materiales, además, son una forma más perfecta de acceder al conocimiento. Si bien es cierto que para el materialismo solo existe el mundo material y tangible, no es correcto decir que el idealismo niega al mundo material. El idealismo es una escuela filosófica de una larga trayectoria que abarca en las respectivas formas los estudios de filósofos que hoy en día conocemos, como por ejemplo Platón, Descartes, que mayormente escuchamos hablar de ellos, Kant y Berkeley. La palabra idealismo viene del latín idea, que a la vez viene del griego ideín, teniendo como significado ver. El primer filósofo en usar el término idealismo para referir a una postura metafísica fue Christian Wolff, un pensador alemán que escribió y trabajó durante los siglos XVII y XVIII. Wolff utilizó el término para referirse a las creencias de que la realidad está hecha de ideas. En términos filosóficos, se llama idealista a toda doctrina ontológica que hable del ser en general, que sostenga que la realidad verdadera es intangible o inexperimentable. Según esa definición, la doctrina platónica de los dos mundos pueden entenderse como un antecedente del idealismo, tal como se le conoce a partir de la modernidad. Según Platón, la realidad física o material no es una manera de una copia desagrada e imperfecta del mundo de las ideas, que no cambia, es eterno, perfecto y puede surgir diferentes ideas que nosotros podamos tener. Gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos al especialista Edson Suiza, quien nos explicará sobre los representantes de importancia para el idealismo. Te escuchamos, Edson. Buenas tardes, el tema que llevo a cabo es el representante del idealismo, y por ello hablaremos de dos grandes filósofos idealistas, Platón y Descartes. Por parte de Platón sostiene que las ideas creadas basadas en una realidad fuera del alcance de los sentidos, ya que supone la existencia de un universo con entidades que no son materiales, pero sí eternas. Además, la posición de Platón es objetivo, ya que sus ideas que plantea a la vez existen y son reconocidas exactamente debido a nuestra conciencia. Y por parte de Descartes, su suposición subjetiva, porque subjetiva dirán algunos, porque sostiene que los pensamientos tienen existencia propia independientemente del mundo externo, además del ser humano, ya que reflexiona y por deducción llega a conocer la realidad, a Dios y etc. Por ende, Descartes llega a la famosa conclusión idealista: pienso, luego existo. Gracias. Interesante lo que usted nos dice, estimado Edson. Bueno, muchos nos preguntaremos sobre dónde se puede presenciar al idealismo, ¿cierto? Les comento que esta corriente la presenciamos en la actualidad y también se ha presenciado en años anteriores. Por ejemplo, los derechos humanos. Muchos de los derechos se quedan como una idea, mas no se cumple, y las entidades encargadas de ello no se ocupan en sí de hacer cumplir cada derecho, y pues muchas veces los derechos se infringen o se vulneran. Asimismo, contamos con otro ejemplo que se relaciona al idealismo. Es la obra de Don Quijote de la Mancha. Muchos tal vez no han leído, pero para ello los contextualizo. La obra relata a un personaje idealista,
¿Por qué idealista? Porque éste percibe el mundo de una manera distinta al resto, pues ve las cosas como idealmente deberían de ser y se escapa de la realidad para idealizar un mundo que él desea y que todos deseamos o hemos deseado alguna vez. Por último, y no menos importante, tenemos al famoso amor platónico, que en él se idealiza a la persona amada y se la considera poseedora de todas las cualidades y virtudes deseables. Pues es un amor donde se sabe que no se hará realidad, pero que a las personas nos encanta viajar en nuestra imaginación. Y todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido ese tipo de amor, ya sea por algún famoso o ídolo a quien admiramos. Es algo muy hermoso. Tras haber explicado los ejemplos, pues invitamos al especialista Heidi Guamán, quien nos profundizará acerca de las ramas del idealismo, como el idealismo subjetivo y objetivo. ¿Te oímos, Heidi? Buenas tardes, primero que nada. Hoy les hablaré sobre los siguientes temas, que es el idealismo subjetivo e objetivo. Primero, comenzando con el idealismo subjetivo, que identifica la realidad mental con la que el mundo de la experiencia ordinaria, en lugar de apelar al espíritu mundo unitario del panteísmo o al idealismo absoluto. Esta forma de idealismo es subjetiva no porque niegue la existencia de una realidad objetiva, sino porque afirma que en esta realidad depende completamente de las mentes de los sujetos que la perciben. En la actualidad, el idealismo reconoce de manera habitual la existencia del mundo externo o natural a la conciencia, con lo cual evita el riesgo de afirmar que la realidad se reduzca al hecho de pensar. Pasando al tema del idealismo objetivo, que es una de las variedades fundamentales del idealismo. Se considera que lo primario es el espíritu y que la materia es lo secundario, lo derivado, pero a diferencia del idealismo subjetivo, estima que la base primera de lo existente es cierta conciencia objetiva del más allá, el espíritu absoluto, la razón universal y no la conciencia personal del individuo. Muy importante lo que nos dices, Heidi. Gracias. Ahora invitamos a José Mau, quien nos hablará sobre otras dos corrientes, el idealismo platónico y alemán, que también son de importancia. Adelante, José. Buenas tardes con todos. Yo les voy a hablar acerca del idealismo platónico y el idealismo alemán. En este caso, el idealismo platónico se conoce como idealismo platónico o realismo platónico. Esta es una rama del pensamiento filosófico que se basa en la doctrina de Platón. Para Platón, la verdadera realidad la constituyen las ideas y no las cosas materiales. Llamado también realismo platónico. Este proviene de los escritos del filósofo griego de la antigüedad, Platón. Estuvo 427 años antes de Cristo y 347 años antes de Cristo. Discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. El realismo platónico es una filosofía que sostiene la idea del realismo acerca de la existencia de universal, según el filósofo griego Platón. Eso también es llamado idealismo Platón. Sostuvo que las ideas constituyen un mundo suprasensible, ideal e independiente, es decir, un mundo que se intuye de manera intelectual y no a través de los sentidos. Y ahora hablaremos sobre el idealismo alemán. El idealismo alemán es una escuela filosófica que se desarrolla en Alemania a finales del siglo XVIII y a inicio del siglo XIX. El idealismo alemán se distingue cuando el fenómeno es el objeto, en tanto es conocido. Los principales conceptos del idealismo alemán se vinculan con la noción de conocimiento absoluto y de razón. El idealismo alemán, tal como se establece el nombre con el que se le recuerda a esta corriente filosófica, se interesó por establecer novedosas ideas sobre la manera de conocer al ser humano. Gracias. Ahora invitamos al especialista Luis Guamán, quien nos profundizará en las características del idealismo. Te escuchamos, Luis. Buenas tardes. Característica del idealismo. Como primer punto tenemos la primacía de la idea sobre el resto de las cosas. Y como segundo punto, la idea es el principio de ser el conocimiento.
Y como tercer punto tenemos la materia es secundaria, ya está supeditada a la idea, ¿no? Esto nos quiere decir que la materia no puede existir fuera de la conciencia, ¿no? Y también. Y como cuarto punto, las ideas existen por sí mismas, ¿no? Y que se descubren a través de la propia experiencia que nosotros aprendemos a cada día. Y como quinto punto, los objetivos. Las cosas no pueden existir sin que haya una mente, ¿no? Esto lleva a que previamente la piensen y sean conscientes de ello, ¿no? Y también nos quiere decir que se requiere el intelecto para desarrollar una idea de las cosas. Y como sexto punto, la existencia del fruto del intercambio de ideas, ¿no? Eso también nos quiere decir todo puede ser pensarse y por ello también, ¿no? La realidad puede conocerse a través de las propias ideas, ¿no? Y como séptimo punto, la idea está en base de todo el conocimiento, ¿sí? Y también nos lleva a comprender todo en realidad, todo alrededor. Y como octavo punto tenemos, las ideas son eternas. Claro, que son universales, necesarias y inmutables, ¿no? Al contrario que los seres no son ilimitados ni infinitos también. Y como último punto, no existe más allá que la realidad que conocemos. Eso es es claro, ¿no? Esa palabra. Y como yo lo podría decir como mi punto de vista, ¿no? Siempre casi lo he mencionado, lo he estado investigando un poco y para mí la imaginación es más importante que el conocimiento, se podría decir. El conocimiento es ilimitado, ¿no? Lo que podemos llegar a saber, pero la imaginación es limitada a lo que no podemos llegar a saber, se podría decir. Gracias. Gracias. Bueno, tras haber escuchado a los distintos especialistas, concluimos que conocer el idealismo es de suma importancia para que de esa manera seamos conscientes de nuestra realidad, como también para diferenciar el mundo real del mundo idealista, y así cada quien trate de defender y hacer valer su forma de pensar frente a cualquier acción que busque acabar con la libertad del pensamiento. Cerramos con la frase de Platón que nos dice: la libertad consiste en ser dueños de la propia vida. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que este episodio les haya encantado y sobre todo hayan podido comprender el propósito de ello.